Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a continuar con las explicaciones asociadas a los diagramas de bloques y en esta oportunidad analizaremos el álgebra de bloques. De esta forma mostraré las principales propiedades que se pueden aplicar a los bloques y cómo se justifica estas propiedades. Entonces, si miramos en la diapositiva, el primer, la primera propiedad dice bloques en cascada, que se refería a lo que les comenté en el video anterior, que cuando nosotros tenemos dos bloques que están en cascada, estos bloques se van a multiplicar. Entonces, si nosotros tenemos acá G1 y G2 que están en cascada, es lo mismo que si tuviéramos G1 por G2. Considerar que esto siempre es válido en el dominio de la frecuencia, no así en el dominio del tiempo. Por lo tanto, siempre nos tenemos que asegurar que estas funciones g sean funciones de transferencia en el dominio de la frecuencia. Por otro lado, tenemos la posibilidad de mover puntos de sumas, si es que así se requiere para poder eh, reducir los diagramas de bloques que nosotros obtengamos. El fin de esta álgebra de bloques es poder llegar a una sola expresión cuando tenemos un diagrama de bloques, puesto que esta expresión nos va a entregar la función de transferencia del sistema completo. Así que si es que tenemos puntos de suma y para poder reducir necesitamos moverlo, entonces nosotros podemos tomar este punto de suma que está a la izquierda de una función de transferencia g y escribirlo como se muestra en el costado derecho. Entonces aquí nosotros tenemos R1 por G que se suma a R2 por G y eso nos da el resultado C. Si consideramos el cálculo en ambos casos, entonces nosotros tenemos este primer caso, ese es el primer caso que nosotros tenemos. Recuerden que R1 y R2 son funciones de excitación que se están sumando y que esas funciones de excitación eh, inciden o afectan al sistema modelado por la función de transferencia G y nos da la respuesta total de este sistema. Entonces, si tenemos esa condición, nosotros nos vamos a dar cuenta que esto va a corresponder aquí en esta parte, va a corresponder a la función R1 más R2, puesto que eso es lo que hace el punto de suma. Y si aplicamos la propiedad de que la fuente de excitación se multiplica con la función de transferencia y da como resultado la variable de salida, entonces aquí nos va a dar que C es igual a R1 más R2 multiplicado por G. Entonces tenemos la expresión equivalente al diagrama de bloques. Ahora, si consideramos el equivalente que está mostrado en la diapositiva, ese es el equivalente que está mostrado en la diapositiva, donde si ustedes se dan cuenta, el punto de suma cambió de lado. Aquí estaba al lado izquierdo, ahora se escribió al lado derecho. Esto en algunas oportunidades, cuando se deba hacer reducción de estos bloques para llevarlos a una sola expresión, a una sola cajita, entonces puede servir conocer esta propiedad. Así es que lo que vamos a analizar es que este diagrama de bloques nos dé lo mismo que el de abajo. Ya tenemos el resultado al que hay que llegar. Entonces, si nosotros consideramos eso, aquí la entrada R1 se va a multiplicar por G y nos va a generar esta salida. Así que aquí tenemos R1 por G. Acá es lo mismo, R2 se multiplica por G y tenemos esa salida, R2 por G. Y luego la función de salida C
va a corresponder a la suma de las dos señales de entrada. Entonces va a ser R1 por G más R2 por G. Si nosotros factorizamos la expresión, nos va a quedar R1 más R2 por G. Y si se dan cuenta, esta expresión es exactamente la misma que esa que tenemos arriba. Por lo tanto, nosotros decimos que yo puedo escribir este diagrama de la forma que está escrita abajo y es exactamente equivalente a la expresión anterior. Entonces, en algún momento que se necesite factorizar estos diagramas de bloques o reducirlos en realidad, yo puedo escribir esto o puedo escribir esto según como me convenga porque es exactamente lo mismo. Ahora, también existe la propiedad que nos indica cómo hacerlo al revés. Entonces, si yo tengo un punto de suma eh, al costado derecho de una función de transferencia y necesito modificarlo para poder reducir un diagrama de bloques, entonces yo lo puedo escribir como se muestra aquí en la pantalla, al lado izquierdo, perdón, y debo agregar este bloque a la entrada R2 que sea 1 partido G. Ahora, ¿por qué? Puesto que si hacemos esto sin escribir, aquí vamos a tener R1 por G, que suma con R2. Entonces C va a ser igual a R1 por G más R2. Y acá nosotros tenemos que tener lo mismo. Entonces en esta parte tenemos R1 más lo que hay aquí. Y lo que hay aquí es R2 por 1 partido G. Entonces aquí hay R1 más R2 por 1 partido G. Si eso multiplica acá, entonces nos queda R1 por G más R2. ¿Por qué? Porque esta G se cancela con esta G que está acá. Entonces de esa forma podemos ver que ambos resultados son equivalentes, son idénticos. En cuanto a los puntos de ramificación, también es posible moverlos y esta propiedad se ocupa bastante cuando hay que hacer una reducción de un diagrama de bloques. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos R multiplicando a G y eso es C, ese es el resultado. Y aquí sale el valor de C directamente. Pero yo puedo tomar ese punto de ramificación que está en la salida y llevarlo a la entrada. Ahora no puedo llegar y hacerlo porque si lo hago, en vez de tener C voy a tener R acá. Entonces, ¿qué debo hacer para que sea exactamente igual? Debo multiplicar por la misma función de transferencia. Entonces, como yo sé acá que R por G es igual a C, si yo tomo R y lo multiplico por G, me va a dar C. Hacia el otro lado también es factible. Si yo tengo un punto de ramificación desde la entrada y necesito mover este punto a la salida, entonces lo único que debo hacer es multiplicar por el inverso de esto. ¿Por qué? Porque yo sé que el valor de C es R por G, pero yo quiero obtener R. Así es que lo que voy a hacer es multiplicar por 1 partido G y esta G se va a cancelar con esta y el resultado va a ser R. Y por último, uno de los más importantes, que es el que nos permite reducir una red de realimentación o un lazo cerrado. Si nosotros reducimos esto, vamos a llegar a un solo bloque con la forma que tenemos acá en escrita. Entonces, esto nos va a servir puesto que el objetivo del diagrama de bloques es representar con todos los bloques un sistema de control o un eh, modelo de cualquier sistema que nosotros estemos analizando y luego aplicando estas propiedades que estamos viendo podemos llegar a una sola cajita como la que se muestra aquí. Si nosotros llegamos a una sola caja, entonces esto que está al interior es la función de transferencia de todo el sistema. Y con eso podemos obtener la respuesta y podemos saber cómo se comporta la variable que estamos estudiando en función de la excitación que estamos modificando. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser ejemplificar a través de la obtención del diagrama de bloques de este circuito que estamos viendo acá.
recuerden, acá tenemos una fuente de corriente, aquí la corriente es constante y lo que varía según la potencia es el voltaje. Entonces aquí tenemos una fuente que tiene una corriente constante con un valor, en realidad depende de la función de que se le asigna acá, pero es la corriente la que tiene un valor fijo y el voltaje el que se ajusta según la potencia requerida. Luego tenemos en paralelo una resistencia y en paralelo un condensador. Entonces, como la unidad se llama modelamiento de sistemas, lo que vamos a hacer va a ser encontrar un modelo de este circuito, o sea, encontrar una ecuación diferencial de este circuito que nos permita explicar cómo se comporta el voltaje del condensador. Fíjense que está marcado aquí como V sub 0 o V de salida o voltaje de salida. Entonces vamos a hacer el procedimiento para encontrar cómo se comporta el voltaje del condensador a partir de una entrada de una fuente de excitación de corriente. Ahora, esta fuente de excitación puede ser cualquiera en una primera instancia. Podría ser una señal de corriente continua, donde lo modelaríamos a través de un escalón. Podría ser también comúnmente una señal de corriente alterna, que es modelada con una función seno o coseno. Entonces, en primera instancia, esto es genérico, puede ser cualquier tipo de fuente y nos va a interesar encontrar el diagrama de bloques que nos va a permitir, al fin de cuentas, encontrar la función de transferencia de todo este sistema. Y posteriormente, a través del software MATLAB, vamos a poder, y su programa Simulink, vamos a poder verificar cómo se comporta a través de curvas. En la cuarta unidad lo vamos a calcular directamente. De hecho, ya lo pueden hacer, ya lo hemos hecho, pero por partes, sin aplicar este procedimiento. Y en realidad lo que estamos haciendo es obtener de otra forma la respuesta de la ecuación diferencial. Entonces, al fin de cuentas, si nosotros reemplazamos la entrada y aplicamos fracciones parciales y luego de fracciones parciales transformada inversa de Laplace, llegamos a la función y con cualquier software podemos graficarla y eso nos va a entregar el comportamiento del voltaje dependiendo de la entrada que nosotros hayamos considerado. Entonces, lo primero que debemos conocer son las ecuaciones que rigen a este circuito. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Así es que vamos a recurrir al cuaderno. Aquí yo ya tengo dibujado el circuito en cuestión y vamos a analizar las ecuaciones fundamentales a partir de la ley de Ohm y a partir de la ley de Kirchhoff. Ahora, una ecuación que es importante conocer es la ecuación del condensador, donde nosotros vamos a saber que el voltaje en el condensador es igual a 1 partido C por la integral de la corriente que fluye a través de este condensador. Ahora, ¿por qué se explica esto? Recuerden que la integral corresponde al área bajo la curva. Y también recuerden que la corriente es el transporte de cargas. Por lo tanto, cuando nosotros queremos conocer el voltaje del condensador, el voltaje en el condensador, entonces debemos saber cuántas cargas se han acumulado en las placas del condensador. Y la diferencia de potencial que existan entre estas dos cargas, cargas positivas y cargas negativas, recuerden aquí por inducción hay un aislante, entonces se carga o se almacenan, digamos, cargas en la parte superior y eso induce cargas en sentido contrario en la parte inferior. Por lo tanto, se genera una diferencia de potencial. Y si nosotros queremos saber cuántas cargas se han acumulado en el condensador dado un determinado tiempo, entonces podemos recurrir a la integral de la corriente. La corriente es la función que nos dice cuánta corriente ha ido ingresando al condensador, cuántas cargas han ido ingresando al condensador, y la integral es la que nos dice cuánto se ha acumulado dentro del condensador. Y bueno, y eso para poder ajustarlo se multiplica por 1 dividido en la capacitancia del condensador. Ahora, esta es una ecuación que tenemos disponible,
También tenemos disponible otra ecuación que nos permite calcular la corriente en la resistencia. Y esto se hace a partir de la ley de Ohm. Entonces, corriente en la resistencia va a corresponder al voltaje de la resistencia dividido en la propia resistencia. Pero aquí hay que considerar que el voltaje de la resistencia no lo conozco. Entonces no me conviene utilizar ese voltaje. Sin embargo, el voltaje que está en paralelo, que es el voltaje en el condensador, lo voy a calcular. Por lo tanto, es más conveniente utilizar esa ecuación. Así es que nosotros vamos a escribir aquí 1 partido en R multiplicado por el voltaje en el condensador. Recuerden que el voltaje en el condensador es el mismo que en la resistencia, por lo tanto estamos aplicando simplemente la ley de Ohm sobre este resistor. Y por último, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes, donde nosotros sabemos que en un nodo vamos a tener una igualdad entre las corrientes, entre la suma de las corrientes que entran al nodo y la suma de las corrientes que salen del nodo. Y en la parte superior, en toda esta rama, nosotros tenemos un nodo. Por lo tanto, la corriente que entra es I, y esto va a ser igual a las corrientes que salen, a la suma de las corrientes que salen, o sea, A y R y A y C. Y fíjense que con estas tres ecuaciones nosotros tenemos un sistema que nos va a permitir encontrar el modelo a partir de los diagramas de bloques. Ojo que es factible también a partir de estas tres ecuaciones encontrar la ecuación diferencial que rige a este sistema. Cualquiera de las dos opciones es correcta, simplemente depende de la necesidad que nosotros tengamos y de cómo queramos abordar el problema al que nos enfrentamos. Entonces, antes de continuar, vamos a aplicar aquí transformada de Laplace a todas las ecuaciones, y esto nos va a decir que B mayúscula dependiendo de S, BC mayúscula dependiendo de S es 1 partido C multiplicado por la transformada de Laplace de la integral de IC. Entonces, es la transformada de la variable dividido en S. Eso es la transformada de una integral. Si multiplicamos por C, entonces nos va a quedar 1 partido en C por S multiplicado por la transformada de la función o de la variable que es IC. Pero esta depende de S. Ahora, en esta ecuación es más fácil, puesto que solamente tenemos una constante. Así es que al aplicar transformada de Laplace nos va a quedar que la corriente en la resistencia es igual a 1 partido en R. Eso es una constante. Recuerden que la resistencia, bueno, físicamente sí va a cambiar, depende de la temperatura y de factores asociados al tipo de conductor, pero en teoría nosotros consideramos un valor fijo. Recuerden que hay una tolerancia, pero nosotros lo consideramos fijo. Entonces, como es una constante, nosotros la podemos sacar y simplemente aplicamos la transformada al voltaje en el condensador, y esto es B mayúscula sub C de S. Y por último aplicamos transformada de Laplace sobre esta ecuación, que son simplemente sumas, así es que nos queda la transformada de Laplace de I, esto depende de S, es igual a IR, a la transformada de Laplace de IR, más la transformada de Laplace de IC. Y aquí nuevamente tenemos tres ecuaciones, pero ahora estas tres ecuaciones están en el dominio de la frecuencia. Luego, lo que vamos a hacer va a ser ordenarlas convenientemente de forma que podamos armar un diagrama de bloques acorde a nuestra necesidad. Entonces, aquí lo que se recomienda es siempre tener en mente la variable de salida y partir armando el diagrama de bloques desde atrás hacia adelante. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es considerar ABC. Y tenemos dos opciones. Nosotros podemos considerar
trabajar primero con esta ecuación, la ecuación de la corriente, porque aquí tenemos a la variable BC, o podemos considerar trabajar con esta función primero, porque aquí tenemos a la variable BC. En las diapositivas se trabaja en primer lugar con la ecuación asociada a la integral, o sea, con esta ecuación. Nosotros vamos a utilizar en primer lugar la ecuación de la resistencia para que tengan dos versiones diferentes de cómo trabajar con bloques y para que se den cuenta que vamos a llegar a la misma función de transferencia, ya sea consideremos un camino o consideremos el otro. Entonces vamos a anotar esta ecuación que es IR de S igual a 1 partido en R por BC de S. Esa es la primera ecuación con la que vamos a trabajar. Ahora, lo que necesitamos es expresar esto como un diagrama de bloques donde la salida del bloque sea BC. Insisto, vamos a trabajar desde atrás hacia adelante el bloque. Vamos a partir obteniendo la variable que nos interesa, que es el voltaje en el condensador. O V sub 0. En la diapositiva está expresado como V sub 0, pero es exactamente el mismo voltaje, simplemente se le puso otro nombre. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es expresar esta ecuación, pero como BC de S igual a algo que dependa de IR. Y simplemente, si ustedes se dan cuenta, lo que debo hacer es tomar la resistencia y pasarla multiplicando a la corriente, que es ley de Ohm, no es nada más que eso. Entonces vamos a escribir que el voltaje en el condensador es igual a la resistencia multiplicado por la corriente que pasa por esta resistencia. Y esto lo vamos a expresar como un diagrama de bloques, como un bloque en realidad. Luego los vamos a unir todos y nos va a dar un diagrama. Entonces, nosotros habíamos dicho que la función que excita, que en este caso es la corriente en la resistencia, según como planteamos esta ecuación, es la variable de entrada al bloque. Entonces aquí vamos a tener IR de S, luego el bloque, y la función por la que multiplicamos es R, y esa es la función de transferencia. Entonces ya sabemos que la función de transferencia de la resistencia va a ser simplemente R, una constante R. Y el resultado de esta ecuación es BC. Listo, tenemos nuestro primer bloque para poder armar el diagrama de bloques de este circuito. Luego, lo que vamos a hacer va a ser considerar la siguiente función. Entonces, esta función era el voltaje en el condensador, que es igual, vamos a colocar aquí una línea divisoria, puesto que es otra ecuación. Entonces es el voltaje en el condensador es igual a 1 partido en C por S multiplicado por la corriente en el condensador. Y fíjense que a partir de esta expresión nosotros podemos calcular la corriente en el condensador. Aquí en este bloque nosotros ya calculamos el voltaje en el condensador. Es una variable que vamos a conocer en el diagrama y viene a partir de la corriente en la resistencia. Entonces nosotros podemos considerar este voltaje como una entrada de otro bloque porque nos va a permitir ir uniendo los bloques. Entonces esta expresión que tenemos acá nosotros la vamos a expresar de forma que el voltaje en el condensador ahora sea la entrada del bloque. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es tomar C por S y pasarlo multiplicando acá y vamos a obtener que la corriente en el condensador es igual a C por S multiplicado por BC. Y esa expresión nos va a dar el segundo bloque que tenemos para poder armar el diagrama de bloques. Entonces, la entrada al bloque corresponde a la función
BC, y la función de transferencia es el resto de los términos, por lo tanto es C por S. Y la función de salida es la corriente en el condensador, puesto que es el resultado de la ecuación. Y tenemos nuestro segundo bloque. Por último, solo nos queda una ecuación, y esa ecuación es que la corriente de la fuente es igual a la corriente de la resistencia más la corriente del condensador, o que fluye a través de la resistencia y fluye a través del condensador. Lo que nos conviene en este caso, entonces, es considerar que nosotros tenemos variables que ya conocemos. Si se dan cuenta, en el cuadro de arriba nosotros calculamos la corriente en el condensador, que viene a partir del voltaje en el condensador, que lo calculamos arriba, y viene a partir de la corriente en la resistencia. Entonces, la corriente en la resistencia no la conocemos, por lo tanto, lo que vamos a hacer acá va a ser despejarla. ¿Conocemos la corriente en el condensador? Sí, se calculó acá arriba. ¿Conocemos la corriente de la fuente? Sí, porque es la fuente de excitación. Por lo tanto, aquí nos va a quedar corriente de la resistencia es igual a la corriente de la fuente. Perdón, aquí coloqué S. Esto es S. Esto es S porque todo está transformado al dominio de la frecuencia. Entonces, la corriente de la fuente menos la corriente del condensador. ¿Ven? Yo lo único que hice fue tomar la corriente en el condensador y pasarla restando al otro lado de la igualdad, y con eso despejo la corriente en la resistencia. Entonces, a partir de esto, yo tengo una ecuación o un bloque a partir de un punto de suma. Se están sumando estas dos señales. Entonces, vamos a decir que tengo dos entradas, el punto de suma, y una salida. La salida es el resultado, así que esto es IR. La primera entrada es la que está positiva, esto es IS. La segunda entrada es la que está negativa, entonces aquí colocamos un signo menos que nos indica justamente eso, que esta entrada es negativa, y es IC, la que está entrando. Ahora lo que tenemos que hacer es unir todo esto. Fíjense que ahora las variables nos permiten unir el diagrama de bloques. Sabemos que I es la entrada, por lo tanto vamos a partir desde este diagrama. Me refiero a lo general del circuito. El circuito se excita a través de una fuente de corriente, por lo tanto nosotros sabemos que I de S es la entrada de este bloque. Luego vamos a dibujar este punto de suma. Aquí tenemos IR de S. Aquí tenemos menos IC de S. Entonces, fíjense que de acá nosotros obtenemos IR. Aquí nos entrega IR este diagrama. Y aquí arriba nosotros tenemos la entrada que es IR. Por lo tanto vamos a escribir este bloque a continuación. Así es que aquí tenemos IR multiplicando al R, y eso nos va a dar por resultado DC. Y fíjense que aquí nosotros tenemos como entrada ABC. Por lo tanto, yo voy a escribir ese bloque con la entrada considerada como BC. Y fíjense que el resultado es IC. Y aquí nosotros necesitamos IC. Así es que vamos a colocar aquí la función de transferencia. Y la entrada de este bloque debe ser BC para que su salida sea IC, según lo que tenemos aquí arriba. Y si se dan cuenta, nuestro circuito es una red de realimentación, o lo que es lo mismo, es un circuito de control, es un esquema de un sistema de control. ¿Cuál es el objetivo de este sistema de control? Regular el voltaje. Recuerden que un lazo cerrado tiene por objetivo regular la variable de salida.
Así es que aquí nosotros queremos regular el voltaje en el condensador, que no importa qué valor tenga la corriente, este voltaje sea lo más constante posible. Ahora, ¿cómo se realiza? Según lo que tenemos acá, el condensador o cierta parte del condensador se comporta como un sensor que a partir de su voltaje nos entrega la corriente. Así es que si fluye más corriente por el condensador, nosotros vamos a ver una disminución de la corriente en la resistencia, según lo que estamos viendo acá. Y como disminuye la corriente en la resistencia, al multiplicarla por R, va a disminuir el voltaje en la resistencia. Pero ojo, que era el mismo que el voltaje en el condensador, porque estaban en paralelo. Entonces disminuye el voltaje en el condensador. Supongamos que el voltaje en el condensador es insuficiente, es muy bajo. Entonces lo que va a ocurrir es que este sensor nos va a indicar que hay una circulación de corriente que es menor, y como es menor, entonces esta resta nos va a dar un número mayor, si es que no me equivoco. Eso va a provocar que la corriente en la resistencia aumente. Como va a aumentar la corriente en la resistencia, al multiplicar por R va a aumentar el voltaje en el condensador. Y así va trabajando. Nuevamente, si este voltaje disminuye, este sensor o este condensador, o a través de este condensador va a fluir menos corriente. Como fluye menos corriente, esta diferencia se agranda y hace que el voltaje suba. Si es que no me equivoco, dije dos veces lo mismo. Pero si ustedes lo analizan, cuando el voltaje en el condensador disminuye, entonces esta diferencia que está acá va a provocar que la corriente en la resistencia aumente, y como va a aumentar la corriente en la resistencia, va a aumentar el voltaje en el condensador. Ahora, cuando el voltaje en el condensador aumente, esa era la parte que me faltaba explicar, la corriente a través del condensador también va a aumentar. Como va a aumentar, esta diferencia se va a hacer más estrecha, por lo tanto la corriente en la resistencia va a ser menor, y eso va a provocar, al multiplicar por R, que el voltaje en el condensador, que es el mismo que en la resistencia, también disminuye. Entonces esto se comporta como un sistema de control cuyo objetivo es controlar, valga la redundancia, el voltaje o regular el voltaje en el condensador. Si nosotros observamos el resultado que nos dio en la diapositiva, o que está plasmado en la diapositiva, en realidad fíjense que no es lo mismo. Aquí nos dice que en la parte superior tenemos 1 partido C por S y en la parte inferior 1 partido en R. Pero también fíjense que esta rama que tenemos acá nos entrega la corriente en el condensador, y la rama de realimentación nos entrega la corriente en la resistencia. Entonces, yo les dije en un principio, lo íbamos a hacer al revés, pero lo que sí debe darnos igual es la misma función de transferencia. Aquí ya está calculada y esta debería ser la función de transferencia que se genera a partir de este circuito, pero si nosotros la trabajamos algebraicamente, vamos a llegar a esto, a que el voltaje en el condensador dividido en la corriente, acuérdense que la función de transferencia es la variable de salida eh, con respecto a la variable de entrada, va a ser igual a 1 partido C por 1 partido en S más 1 partido RC. Nosotros debemos llegar a partir de nuestro análisis a exactamente esta misma función de transferencia, aunque aquí parezca diferente y aquí parezca diferente. Entonces, para concluir, hagamos eso para poder comprobar que nos dé exactamente lo mismo. Voy a volver a dibujar el esquema, el diagrama, para que se entienda mejor. Vamos a alargar un poco más esto. C por S negativo, y hay que recordar que esto es IC. Listo, ahí tenemos nuestro diagrama. Entonces, la propiedad que nosotros vamos a utilizar es la propiedad que aparecía previamente en las diapositivas.
la de la rama de realimentación, donde la función de transferencia superior se llama g, la función de transferencia inferior se llama h, y la resultante es g dividido en 1 más g por h. Si ustedes quieren comprobar esto, pueden aplicar en este caso las ecuaciones. Si se fijan, aquí ustedes tienen que colocamos aquí una variable ficticia que se llame b, entonces aquí en esta parte tienen r menos b. R menos b se multiplica por g y eso nos da c. Y luego c multiplica h y eso nos da b. Entonces ahí tienen tres ecuaciones. Y esas tres ecuaciones, si ustedes aplican álgebra, van a llegar a esto. A que c dividido en r, recuerden que salida dividido en la entrada, es igual a g dividido en 1 más g por h. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Aquí una forma fácil de recordarlo es la función de transferencia corresponde a la función de transferencia superior, a la función de transferencia superior dividido en 1, como este signo es negativo, va a ser positivo, entonces 1 más la función superior multiplicado por la función inferior. Si aquí hubiera habido un más, entonces en vez de ser 1 más acá, va a ser 1 menos. Hagan esta comprobación y se van a dar cuenta por qué el signo cambia. Si aquí es negativo, acá es positivo, y si acá es positivo, acá es negativo. Entonces, si miramos nuestro diagrama, la función g corresponde a r y la función h corresponde a c por s. Entonces, la función de transferencia, o el diagrama en realidad, hagámoslo con diagrama primero, tiene una función i que corresponde a la excitación, la entrada al bloque. Esto es como si fuera un bloque grande, esto que estoy encerrando acá, y eso es lo que estamos buscando, cómo transformar esta red en un solo bloque. Entonces, nosotros vamos a escribir la función de transferencia superior, r, dividido en 1, como aquí hay un signo negativo, entonces va a ser 1 más la función de transferencia superior, r, multiplicado por la función de transferencia inferior, c por s. Y el resultado de esto, la variable de salida, es dc de s. Así que si se dan cuenta, tomamos el diagrama grande y lo redujimos a partir de álgebra de bloques a un solo bloque. Y esto nos permite encontrar la función de transferencia del sistema. ¿Y cuál es? La variable de salida, la que nos interesa estudiar, ver cómo se comporta el voltaje, dividido en la de entrada, IDS. Entonces, la función de transferencia es la que nos queda en el bloque, así es que es 1 más R por C por S y arriba tenemos R. Ahora, lo que tenemos que lograr es mediante álgebra llegar a la misma expresión que teníamos en la presentación, a la final. Si nosotros logramos eso, entonces estuvo bien el trabajo que estuvimos haciendo. Aquí ese es el resultado, perdón, no se veía. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder llegar a esa expresión? En primer lugar, vamos a escribir esto al otro lado. Como es una suma, simplemente lo vamos a cambiar de lado. R por C por S más 1 y arriba R. Ahora, las funciones de transferencia, habitualmente, para poder trabajar con ellas, no tienen ningún valor que multiplique a la S, a la de mayor grado. La S de mayor grado habitualmente siempre está multiplicada por 1. Entonces vamos a tomar esta función de transferencia y vamos a multiplicarla por 1 dividido en RC dividido en 1 dividido en RC. Fíjense que esta expresión que tenemos acá es un 1. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo, esto es un 1. Lo que estamos haciendo es escribir un 1 por el que vamos a multiplicar a la función. Así es que la función de transferencia no cambia en absolutamente nada porque la estamos multiplicando por 1. Pero no es cualquier 1, es un 1 adecuado para cambiar la forma de esta expresión de una forma que a nosotros nos convenga.
Ahora, ¿por qué 1 partido en RC? Porque yo necesito sacar este RC y transformarlo en un 1. Entonces, cuando yo multiplique este 1 partido en RC por RC, me va a dar 1. Ahora debemos ser coherentes y multiplicar cada término según corresponda. Entonces, este 1 partido en RC se multiplica por el primer factor, por el primer sumando en realidad, y este 1 partido en RC se multiplica por el segundo sumando. Y de igual forma, el numerador se multiplica por la constante que tenemos en la parte superior. Así que la función de transferencia nos va a quedar como si multiplicamos 1 partido en RC por R, esta R se va con la que está acá, así es que nos va a quedar 1 partido C multiplicado por 1. Y si multiplicamos 1 partido en RC por esto que está acá, la C se va con la C, la R se va con la R y nos queda simplemente 1. Así es que esto es S, estaba multiplicando por S. Más 1 partido en RC por 1 es 1 partido en RC. Y esta es la función de transferencia de nuestro sistema, donde nosotros podemos obtener el voltaje en el condensador a partir de la corriente que se le aplique. Ojo que no es lo mismo que en teoría de circuitos 1, donde nosotros simplemente nos interesa los resultados finales, cuando todo el sistema está en equilibrio. A nosotros nos interesa también analizar los estados transitorios, o sea, si hay circulando en el condensador, por decir algo, con corriente alterna en este caso, si hay circulando 10 amperes, ya, perfecto, RMS, perfecto, tenemos 10 amperes RMS, pero nos interesa analizar cómo se comporta el voltaje en el condensador en el transcurso del tiempo hasta que se logró llegar a una corriente de 10 amperes. Eso no es eh, instantáneo. Hay un periodo transitorio donde la corriente va aumentando y a nosotros nos va a interesar analizar cómo es el aumento de esa corriente. Lo mismo puede ocurrir en corriente continua, también se puede analizar. Entonces, hasta aquí obtuvimos el modelo, que es la función de transferencia, y luego, si queremos hacer algún análisis con este circuito, entonces aplicamos la teoría que vimos anteriormente, que corresponde a poder eh, despejar, digamos, el voltaje en el condensador pasando esta corriente para acá multiplicando, y luego si quiero analizarlo para una función en corriente continua, entonces considero un escalón donde la amplitud del escalón corresponde a la corriente que se aplica, y eso nos va a generar aquí una función de transferencia que nosotros vamos a poder analizar a partir de lo calculado o lo estudiado en la clase anterior, en la unidad anterior. Lo dejo como tarea, chiquillos. Obtengan la respuesta y grafíquenla a partir de Symbolab o utilizando Symbolab. Lo van a poder hacer sin problemas. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser considerar este diagrama de bloques y vamos a utilizar Simulink de MATLAB para poder obtener este voltaje a partir de una entrada de escalón. Entonces nos vamos a dar una resistencia de 100 ohm y nos vamos a dar un condensador de 2 faradios. Por supuesto, un condensador de 2 faradios no tiene ninguna eh, eh, equivalencia con algo físico. Es un condensador gigante, pero nosotros nos vamos a dar este valor simplemente para hacer más fácil los cálculos. Y la corriente, el módulo de la corriente por lo menos, o la corriente en sí, IDT, va a ser una corriente continua de 1 ampere. Entonces nosotros vamos a tener aquí un 1 multiplicado por μ de t. Así que esto es al final un escalón unitario que es 1 partido en S. Ya. MATLAB es un, eh, es un programa que se utiliza bastante cuando nosotros necesitamos hacer cálculos. Este es el icono de MATLAB. Lo vamos a abrir por mientras que explico.
MATLAB significa laboratorio de matrices. Por lo tanto, MATLAB todo lo representa a través de matrices. Matrices es un ordenamiento de números que representan sistemas de ecuaciones. Eso se ve en ramos de ingeniería y está asociado justamente a la representación de sistemas de ecuaciones, y de esa forma se pueden resolver de una forma más eh, metódica, más procedimental, y es más sencillo de trabajar. Entonces, MATLAB, como les decía, es esta herramienta, e internamente él tiene un software que se llama Simulink. Y este software que se llama Simulink nos permite poder representar los diagramas de bloques a partir de las funciones de transferencia que existan. Esta es la interfaz de MATLAB. No vamos a entrar en detalle en eso porque si no nos vamos a alargar demasiado. Simplemente vamos a abrir Simulink, que es lo que tenemos aquí arriba. Una vez que se abre el software, nosotros vamos a encontrar una ventana como la que nosotros tenemos acá. Así es como aparece desde un principio. Y lo que debemos hacer es crear un nuevo proyecto. Aquí en el icono de nuevo modelo, en realidad se llama acá en MATLAB, en Simulink. Luego vamos a recurrir a las funciones continuas, puesto que nosotros estamos trabajando en modelos continuos y tenemos que, a partir de esto, dibujar nuestro esquema. Entonces, la entrada es una fuente de excitación. Vamos a recurrir en este caso a las fuentes. Aquí dice source, que es fuente. Y como les comentaba, vamos a ocupar una fuente tipo escalón, puesto que vamos a analizar este circuito para una entrada en corriente continua, que esto es equivalente a tener una fuente de corriente de 1 amper y yo cierro el interruptor en el tiempo igual 0. Eso es lo que representamos con un escalón en la fuente de corriente. Y bueno, y luego se conecta la fuente y permanece constante ese amper como fuente de corriente. Entonces aquí nosotros vamos a buscar la función step, que significa escalón, y la vamos a arrastrar hacia el modelo. Luego de eso necesitamos un punto de suma. Este punto de suma está en los bloques comúnmente usados o en alguna parte aquí dentro de estos bloques que encontramos acá. A ver, déjenme ver si lo encuentro. En estos bloques. En los matemáticos, si es que no me equivoco. Operaciones matemáticas, aquí está. Aquí está. Entonces aquí tenemos dos opciones. Ese bloque cuadrado que tiene sumas, y hay uno redondo para que nos quede igual, que es este. Cumplen exactamente la misma función, no hay diferencia. Simplemente voy a tomarlo y lo voy a colocar ahí, puesto que nos va a quedar de una forma similar a lo que dibujamos en el cuaderno. Además, para poder representar la resistencia vamos a necesitar una ganancia, que una ganancia no es nada más que un multiplicador aquí adentro. Entonces lo que entre lo multiplica y sale una variable. Y luego vamos a necesitar otra ganancia para la realimentación, ya vamos a ver por qué. Y vamos a necesitar representar la salida de alguna forma. Entonces vamos a utilizar un osciloscopio, entre comillas, que va a recibir el resultado de estas variables. Eso es un sink como un receptor, y aquí tenemos una herramienta que se llama scope, que nos va a servir para recepcionar los cálculos al fin de cuentas, y eso los vamos a graficar. Y vamos a necesitar una derivada que también ya les voy a explicar por qué. Entonces, si nosotros miramos lo que teníamos en el cuaderno, el bloque, ay, perdón, el bloque que estábamos analizando es ese,
y nosotros teníamos la fuente en la entrada de corriente, luego el punto de suma, y aquí teníamos la salida conectada a la resistencia o a la función de transferencia R. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Tenemos la entrada, que si le damos clic abajo le podemos colocar nombre y le vamos a colocar I. Luego tomamos el punto de suma y aquí tomamos la salida y arrastramos hacia la entrada del punto de suma. Y ese punto de suma, la salida, se conecta con una resistencia. Entonces aquí, o la función de transferencia R. Aquí vamos a colocar un nombre. Esta no es la función de transferencia, es solo un nombre que va a ser R. Y habíamos dicho que le íbamos a colocar un valor de 100. Aquí al hacer doble clic se nos despliega la ventana de configuraciones del bloque y vamos a colocar 100. Aparece acá porque no es capaz de mostrarlo, pero si agrandamos un poquito la ganancia nos da la opción de mostrar 100, que es la función de transferencia, simplemente una ganancia a fin de cuentas. Y esto se iba a la salida, que nosotros habíamos dicho que era B sub 0. Entonces con doble clic, o B sub C, vamos a colocar B, C. Hice mal, ahí apareció. Ahí sí. Ahora, si miramos el cuaderno, nosotros teníamos tomando desde BC una línea que entraba a la función al bloque, que era la que tenía la función de transferencia C por S, y eso se realimentaba hacia el punto de suma con signo negativo. Entonces aquí es donde hay una diferencia en el Simulink, en donde nosotros necesitamos representar esa función C por S. Recuerden que nosotros podíamos, dos funciones que estuvieran en serie, podíamos representarlas multiplicándose. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser al revés. Vamos a representar primero C y lo vamos a colocar en serie con S. Ahora, en Simulink yo no sé cómo representar simplemente a S, puesto que si se dan cuenta aquí tenemos funciones de transferencia. Pero el problema que hay es que una función de transferencia siempre debe tener en el numerador un polinomio que sea en grado inferior al denominador o igual. Y nosotros queremos simplemente colocar S. Entonces vamos a tener en el numerador un polinomio que es en un grado superior al denominador y no nos va a dejar trabajar. Pero también sabemos que la multiplicación de S por algo corresponde a la transformada de una derivada, a S por una función. Entonces vamos a utilizar la derivada para representar a esa S que nosotros tenemos expresada en el dominio de la frecuencia. Y MATLAB lo va a trabajar solo y lo va a convertir según como corresponda para poder hacer los cálculos asociados a este diagrama de bloques. Y esto va a ser, esta ganancia va a ser el valor de C que habíamos definido anteriormente, que era 2. Entonces, para hacer la realimentación nos interesa dar vuelta a esto, así que vamos a colocar botón derecho y aquí en alguna parte tenemos la opción de girarlo acá. Rotate and Flip, entonces le vamos a colocar Flip Block y eso nos deja el bloque hacia el otro lado. Y acá vamos a hacer lo mismo, Rotate and Flip, Flip Block. Así es que aquí desde la entrada de ese bloque vamos a tomar ABC y esto lo vamos a ingresar a la derivada, que es S, recuerden, y eso se va a realimentar hacia el punto de suma. Y aquí tenemos 2 por, C por S, que al fin de cuentas va a ser 2 por S, en el caso particular nuestro. Ahora, un detalle importante es que déjenme intentar agrandar esto, que no recuerdo cómo se hace. Acá, la suma, o sea, la lupa, ahí sí. Entonces, el detalle es que aquí tenemos un signo positivo y nosotros habíamos dicho que esto realimenta hacia allá con un signo negativo. Así es que vamos a hacer doble clic sobre el punto de suma y si se fijan aquí tenemos dos signos más. Si nosotros cambiamos a signo menos,
Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí cambió a menos. Y con eso tenemos la representación del signo negativo. Ahora, necesitamos que la fuente, o bien digo, que la fuente de excitación, la corriente, tenga una amplitud 1 y que parta en el tiempo 0. Eso fue lo que dijimos, era un escalón. Por lo tanto, en el tiempo 0 inicia, se conecta el switch y comienza a circular 1 ampere. Así que aquí en step time nosotros vamos a colocar el valor 0 para que se inicie este escalón en el valor 0. El valor inicial es 0 porque para el tiempo menor que 0 el escalón es 0 y el tiempo o el valor final, perdón, es 1, puesto que para el tiempo mayor que 0 el resultado es 1. Recuerden, venimos en 0 y en tiempo 0 sube a 1 y permanece constante. Eso es lo que va a hacer la corriente. Por eso les digo, es como cerrar un switch y ese switch al cerrarlo permite un flujo de corriente constante porque es una fuente de corriente de 1 ampere. Damos OK y tenemos configurado la entrada que es corriente. Y eso, con eso estamos OK. Ahora, aquí arriba en la parte superior, nosotros podemos simular este circuito. Por lo tanto, que lo tenemos representado mediante diagrama de bloques. Entonces vamos a apretar este play que hay acá. Ahí comienza a trabajar y con eso debió haber terminado. Si hacemos doble clic sobre el scope, sobre este osciloscopio, entonces aquí se almacenaron todos los cálculos que se hicieron en este diagrama. Así es que vamos a dar doble clic y vamos a ver qué nos entrega. Este es el scope y si nosotros presionamos en eso que es autoescala, nos muestra esa línea. Ahora, consideremos acá que el tiempo que nosotros estamos simulando es de 10 segundos y los circuitos electrónicos habitualmente no son tan lentos. Entonces vamos a disminuir este tiempo a 1, a 1 segundo de simulación y vamos a ver si es que podemos visualizar cómo se comporta este voltaje. Autoescala nuevamente. No nos entrega el valor. A ver si nos acercamos aquí. Creo que es muy poco. Sigamos reduciendo. 0.1. Play. Con eso recalcula. A ver, creo que tengo algún error. Algo no le gustó a Simulink. Estos son nombres, no debería tener problema. Derivada. Esto es R por C, compartido RC. Ok, creo que la derivada que nosotros agregamos en la parte inferior es el problema que no nos va a permitir realizar la simulación. Así es que lo que vamos a hacer alternativamente es utilizar el modelo que se nos generó en esta parte de acá. Recordemos que habíamos demostrado que la función de transferencia que obtuvimos fue esta misma para el caso de cálculo que hicimos en el cuaderno. Entonces, para el diagrama de bloques que se hizo ahí. Entonces vamos a utilizar este diagrama de bloques equivalente para poder hacer la gráfica y poder analizar en realidad lo que ocurrió o lo que ocurre en el circuito. Para eso vamos a borrar algunas cosas que coloqué acá y vamos a armar ese mismo diagrama que está ahí. Entonces, en este caso es 1 partido C, por lo tanto, esto es 1 partido C
Y habíamos dicho que el C era 2, así es que es 1 dividido en 2. Luego necesitamos multiplicar ese 1/2 por un 1 partido en S. Así es que vamos a recurrir a la librería. Aquí tenemos un integrador 1 partido en S. Lo conectamos a S. Luego necesitamos colocar 1 partido en R en la parte inferior. Hemos dicho que era 100, así es que es 1 dividido en 100. 1 dividido en R. Y esto lo conectamos a la salida y esto lo conectamos acá. Y de esa forma lo que vamos a obtener es este diagrama, que representa, como les decía, al diagrama que tenemos en la diapositiva, que es equivalente al que tenemos en el cuaderno. De esa forma vamos a poder hacer los cálculos alternativamente, puesto que la derivada nos generó un problema en la realimentación en el caso que calculamos en el cuaderno. Ahora, un detalle es que nosotros vamos a tener que colocar aquí un tiempo muy grande de 1500 segundos, puesto que los valores que elegí para la resistencia y para el condensador no fueron valores reales, fueron valores utilizados simplemente para poder ejemplificar. Así es que los valores, al fin de cuentas, las magnitudes que vamos a obtener van a ser muy grandes. Pero si simulamos, podemos analizar cómo se comporta el voltaje. Y esta es la gráfica que obtenemos del voltaje. Ustedes recuerdan, cuando graficábamos las respuestas de un sistema de primer orden o la solución de una ecuación diferencial de primer orden, obteníamos curvas similares a esta. Entonces, ¿qué nos dice? Que en un principio el condensador está totalmente descargado, su voltaje es 0. Luego este condensador se comienza a cargar a medida que transcurre el tiempo, en mucho tiempo, eso sí, producto de los valores que yo les comentaba. Y finalmente el condensador va a alcanzar el valor 100 y va a permanecer en ese valor. Ahora, ¿esto será coherente con la física del circuito? Analicemos. Si nosotros consideramos que el condensador está totalmente descargado, entonces, y que tenemos una fuente de corriente que es continua, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando se conecta esta fuente, toda la corriente circula hacia el condensador, puesto que existe una muy baja impedancia y las cargas comienzan a acumularse en las placas que tiene este condensador. Consideremos que es un condensador gigantesco de 2 faradios. Entonces, a medida que este condensador se va cargando, se comienza a generar aquí una diferencia de potencial, el voltaje. Ese voltaje va a provocar de que la corriente cada vez sea menor, puesto que su impedancia comienza a aumentar. Podemos verlo como que se comienza a llenar las placas de cargas, y como se comienzan a llenar las placas de cargas, cada vez es más difícil que entren nuevas cargas. Ahora, cuando este condensador se carga a su valor máximo, lo que nos vamos a dar cuenta es que la corriente aquí va a ser 0, puesto que ya no pueden ingresar más cargas. Entonces, con las corrientes, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se conecta este circuito, la corriente del condensador es máxima, por lo tanto el ampere que tenemos acá viaja completamente hacia el condensador, pero a medida que transcurre el tiempo, esta corriente va disminuyendo, aumenta la impedancia, y por lo tanto la corriente en la resistencia debe ir aumentando. En un principio era 0, porque hay que mantener la ley de Kirchhoff, se tiene que cumplir, pero a medida que pasa el tiempo y se carga el condensador, esta corriente va aumentando su valor. Como aumenta su valor, la corriente que fluye por la resistencia es mayor y el voltaje en la resistencia comienza a aumentar. Así es que cuando el condensador está completamente cargado, la corriente que fluye por la resistencia es completamente la de la fuente. Por aquí hay una circulación cero. Recuerden que esto es corriente continua. El condensador aquí tiene una placa
perdón, tiene un aislante entre las placas, por lo tanto cuando las placas se llenan de cargas, la corriente es cero, puesto que no puede haber una circulación desde aquí hacia abajo. En ese caso, aquí hay un circuito abierto y toda la corriente está circulando a través de la resistencia. Si recuerdan, nosotros dijimos que íbamos a tener una resistencia de 100 ohms. Por lo tanto, un amper que circula por una resistencia de 100 ohms provoca un voltaje de 100 volts. Y ese voltaje de 100 volts es el mismo voltaje que tiene el condensador, puesto que ambos están en paralelo. Así, nosotros nos vamos a dar cuenta que la forma en la que este voltaje se incrementa es así como se está marcando en la gráfica, y su valor máximo es de 100 volts. Ahora, como tarea, eh, a partir de la función de transferencia, esta, que es la misma que tenemos en el cuaderno, reemplacen 1 partido, perdón, IDS por 1 partido en S. Por lo tanto, les va a quedar la función de transferencia multiplicada por 1 partido en S. Luego, a partir de tabla, no es necesario que ocupen fracciones parciales. Ustedes pueden obtener la respuesta, obtener cuánto es el voltaje en el condensador, y esa respuesta tómenla y grafíquenla en cualquier graficador online, por ejemplo Symbolab, y van a obtener la misma gráfica que obtuvimos a partir de MATLAB. La ventaja es que MATLAB nos permite, a través de su herramienta Simulink, trabajar con diagramas de bloques, pero si lo hacemos algebraicamente también podemos encontrar el resultado y poder graficar. Les recomiendo que trabajen con las letras R y C siempre, y que una vez que obtengan la respuesta final, reemplacen los valores de 100 y de 2 faradios, en este caso de 100 ohm y 2 faradios. Así obtienen una respuesta genérica para cualquier valor, y de hecho ustedes pueden colocar aquí valores más coherentes, como por ejemplo un condensador de 20 microfaradios, y se van a dar cuenta que los tiempos asociados a esta respuesta van a ser diferentes. Sin embargo, el valor del voltaje máximo debería mantenerse. No se modifica a partir del cambio del valor del condensador. Sí se va a modificar si ustedes cambian el valor de la resistencia. Si colocan una resistencia de 10 ohms, están cambiando el tiempo que se demora en cargarse este condensador. Este tiempo lo están cambiando, pero también están cambiando el valor máximo que hay acá, que va a ser de 10 volts por aquí abajo. Entonces, obtengan la respuesta, hagan esas pruebas, y cualquier duda que se les genere me la hacen a través del grupo de Teams y yo la contesto en el mismo grupo para que les sirva a los demás compañeros de guía. Eso, muchachos, muy buenas noches, espero haya servido, y cualquier duda estaré atento para poder responderla.